Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con 3 minutos. Abrimos un paréntesis en los diversos temas que hemos estado abordando esta tarde para platicar con la doctora Altinay Pérez González, que nos viene a hablar de su obra Isla de Sombras y Fantasmas. Así que ella nos contará a propósito de esto que les digo. Un libro siempre es algo para celebrar. Así es, buenas tardes. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, saludos a todos. Agradecida por la invitación. Y sí, la novela Isla de Sombras y Fantasmas es una novela que se mueve en el realismo mágico. Yo soy cubana, la novela está ambientada en Cuba. En los años 1800 es toda una historia de amor con su consecuente maldición y demás. Como le digo, es realismo mágico, aparece mucho del misticismo cubano, de la llamada religión cubana, santería. Y obviamente pues tiene algunos tintes políticos porque empieza a influenciar pues la vida de mis personajes, la revolución cubana, el triunfo de la revolución y cómo pues evolucionó Cuba después que triunfó la revolución. Híjole, pues ha de ser muy interesante porque el amor en las dificultades de un régimen político como el que todos conocimos que sucedió, bueno, y que todavía perdura en algunas aristas, ¿verdad? Pues debe de llamar a muchos momentos que creo que no nos debemos de perder. ¿Cuál es la inspiración? Bueno, tiene algunas notas autobiográficas porque le digo, soy doctora y la novela gira en torno, pues, al final, a la libertad. Y cómo un gobierno, como un partido político, como determinadas personas en el poder, ahora sí por mucho tiempo, logran privarte de lo esencial que es la libertad. Y como doctora, cuando quise venir a este país, me lo impidieron por más de 5 años, porque era doctora. Y ahí, entre todo lo que me empezó a suceder, pues empieza la novela a desarrollarse. Entonces, básicamente tiene algunos tintes autobiográficos y tiene muchas anécdotas reales que le han sucedido a médicos que pues sufren el gobierno cubano. Yo entiendo y no he tenido oportunidad de preguntárselo sino hasta ahora a usted. Fíjese, yo entiendo que los cubanos no odian a su país, pero desean esa libertad que la mayoría podemos presumir en otras partes del mundo. Sí, así es. Pues no creo que exista ningún cubano que odie, o quizás alguno, ¿no? Porque no podemos ser absolutistas. Claro. Pero no, la mayoría de los cubanos aman mucho a Cuba, como yo también. Lo que sucede es que es muy difícil cuando tus ideas no coinciden con lo que se supone que debe coincidir las ideas de la mayoría. Entonces se genera un conflicto. En el caso de los cubanos que pues no estamos de acuerdo con las medidas dictatoriales que en realidad existen en Cuba, porque no podemos negar una realidad que existe, pues en ese punto entras en un conflicto de que si no estás conmigo, estás en mi contra y no admito una opinión contraria a la que yo establezco como la opinión acertada. Pero ya se polarizan las cosas, ¿no? Sí, es muy complejo, es complejo. Bueno, y esta novela, regresando con ella, que es el motivo central de nuestra plática, que repito, se llama Isla de Sombras y Fantasmas, ¿quién se la edita? ¿Quién se la publica? La publico aquí en Villahermosa, en el TEC de Comalcalco. Agradecida a mi editor, Pablo Granier, y pues al director de Tecnológico de Comalcalco. Sale hace más o menos un año la novela, y ahí tuvimos una presentación, y la verdad muy agradecida de Tabasco y de todo el apoyo que me han brindado como persona, como profesionista, porque también trabajo como doctora neurocirujana acá en Tabasco, y la verdad que sí, súper agradecida. Con el Tecnológico, pues más todavía, ¿verdad? Así es. Bien, y a propósito de eso que nos decía también, voy a regresar otro poquito. Sí. Hay un compromiso de dos partes, ¿no? De lo que se le da desde el gobierno cubano a los médicos, que además, dicho sea de paso, sobresalen a nivel mundial en medicina. Así es. Y de los médicos a devolverle al gobierno y al pueblo, pues, lo que aprenden. Pero esa brecha, pues, ¿dónde se le puede permitir a un médico salir sin que haya problemas o definitivamente está cancelada esa posibilidad? Bueno, un tiempo pasa con los gobiernos de izquierda, que por todo lo conocemos, impiden que las personas se vayan del país. Como los gobiernos de derecha están
monitoreando la entrada de los migrantes. Entonces, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, para un médico especialista, yo soy especialista en neurocirugía, se establecen determinados tiempos en los que te pueden dar la liberación del sector salud. Las razones nunca te las van a decir claramente, pero pues todos entendemos que en lugar de ser personas somos una propiedad de salud pública en Cuba. Y hasta hace creo que un año habían abierto la salida de los médicos, pero luego volvieron a cerrar porque hubo una migración masiva, porque también tenemos que tener en cuenta que el salario de un especialista en Cuba, cuando yo salí, ahora creo que subió como 1,000 pesos, algo así, era de 525 pesos, que son 200 pesos mexicanos, más o menos, al mes. Difícil sobrevivir. No, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Entonces, pues, los médicos cubanos, yo agradezco mucho haberme formado en Cuba porque la parte humanitaria, pues, está presente. El médico que se formó en Cuba lo hizo por vocación, no porque se fuera a ser rico, porque definitivamente el pago es terrible. Y esa es la parte bonita que me llevo de haberme formado en Cuba. Pero definitivamente, como dijo José Martí, ganado tengo el pan, hágase el verso. Primero tenemos que tener nuestras condiciones básicas pues cubiertas, claro, para luego pues pensar en otras cosas. Claro. Doctora, ¿está usted bien en México? Estoy muy bien, gracias. y me dice aquí en Villahermosa. Vivo aquí en Villa, trabajo como neurocirujana pediatra en el Hospital del Niño. Y no, la verdad es que aquí pues, estoy muy bien, estoy muy contenta, me siento muy agradecida de Tabasco, de su gente, de su pueblo. Son personas trabajadoras y buenas personas. Pues qué bueno que también tiene esos conceptos Así de nosotros es. Por acá. ¿Dónde podemos encontrar Isla de Sombras y Fantasmas? Y también aprovecho a preguntar, ¿va dirigido qué a jóvenes en adelante? ¿O? Es una novela, es realismo mágico y salvando las diferencias, pues a quien le gusta Gabriel García Márquez, Isabel Allende, es una novela así muy influenciada, por decirlo, sí, con esta parte tan mágica que tenemos, gracias a Dios, en Latinoamérica. Y va dirigida pues a cualquier persona obviamente no es para niños, es una novela para adultos. Ya. O sea, tiene escenas también de adultos, porque es una novela para adultos. Para niños no, yo creo que desde los 16, 17 años en adelante, pues lo pueden leer. ¿Y le decía dónde la pueden conseguir? En este momento se encuentra a la venta en la librería de la UJAT, que está en el centro. Y mañana tenemos una presentación a las 6 de la tarde en el Colegio de Arquitectos, donde va a haber lanzamiento de la novela y obviamente la venta de algunos ejemplares, así que el que quiera está invitado. Bueno, pues ojalá de verdad que tenga mucha afluencia. Suena muy interesante como nos lo ha platicado. Y vamos a estar atentos, ¿verdad?, del desarrollo que vaya tomando. ¿Es su obra prima? Soy escritora de hace muchos años y tengo otros libros publicados. Ya. Esta es mi primera novela, es mi bebé novela. Pues qué bueno que lo viene a presumir con nosotros, de verdad es todo un lujo. De tal manera que una vez más le digo mucha suerte con esto y ojalá que haya muchas más novelas, muchas más publicaciones de la doctora Altinay Pérez González. Muchas gracias por venir al programa. Gracias. Vamos a una nueva pausa, nosotros regresamos, ya son las 2 de la tarde con 11 minutos. Próxima unidad de hemodiálisis será